Legado financiero del apóstol San Pablo. Hasta la fecha hemos visto dos de las 5 Gs de la generosidad que caracterizan a las personas generosas y que son elementos de la generosidad según la palabra de Dios. La primera G, la gracia, el don de Dios para que seamos generosos y la gracia de Dios a otros a través nuestro. La segunda G, el gozo, como atributo que debemos tener cuando somos generosos, pero también como resultado de nuestra generosidad. Ahora nos acercamos al ecuador de esta búsqueda y vamos hacia la siguiente G de la generosidad, donde podemos ver el por qué y hacia quién va dirigida la generosidad. Vamos a seguir leyendo en nuestro texto. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. La versión de la Biblia de las Américas dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En este texto vemos que los macedonios no solo deseaban, anhelaban, suplicaban ser parte de la ayuda a sus hermanos en Jerusalén, sino que además lo hacían como una entrega al Señor. Se entregaron, se dieron a sí mismos al Señor y a los hermanos. Es más que una ofrenda económica. Y esto tenía una razón de ser. La siguiente G es la gratitud. Los creyentes macedonios estaban siendo agradecidos al Señor primeramente y, como veremos en breve, también a los creyentes de Jerusalén. Por ello hacían este esfuerzo que estaba por encima de sus posibilidades y además en circunstancias de pobreza extrema. Gratitud a Dios, alabanza. Pablo usa este ejemplo para enseñarles a los corintios que la generosidad es una manifestación de alabanza y acción de gracias a Dios, a la par que esta generosidad va a resultar también en alabanza a Dios por parte de quien es destinatario de la ayuda, además de la solidaridad hacia sus hermanos necesitados, y de un ejemplo de obediencia y de testimonio. Lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, 11 al 13. Seréis enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión podáis ser generosos, y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañáis la confesión del Evangelio de Cristo y por vuestra generosa solidaridad con ellos y con todos. La generosidad es un acto de alabanza a Dios y debido al testimonio y obediencia a Dios que se produce al ser generoso, resulta en alabanza a quienes lo reciben. La manifestación más clara que estamos agradecidos a Dios es ofrecernos nosotros mismos. Cuando ofrecemos nuestra vida, estamos ofreciendo todo lo que Dios permite que gestionemos. Si Dios tiene nuestro corazón, también tiene nuestra cartera, y no solo para hacer efectivos sus propósitos hacia otros, sino también para prosperar nuestra propia economía. Las ofrendas ya eran una parte de la alabanza a Dios, como vemos en el ejemplo de David, ¿no? David bendijo al Señor a la vista de toda congregación y dijo, bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En esta hermosa oración de David bendiciendo al Señor en medio de la asamblea, una vez recogidas las ofrendas para la construcción del templo, David glorifica a Dios haciendo una descripción de la soberanía de Dios sobre todos y sobre todo.
¿no? Incorporando la ofrenda como un reconocimiento de la soberanía de Dios, como dice el versículo 16, Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre, todo es tuyo. E invita a toda la asamblea a alabar al Señor. Dice el versículo 20 que toda la asamblea alabó al Señor y se inclinó ante el Señor. Gratitud a los santos. El versículo que hemos leído habla de la ayuda para los santos. Es verdad que Pablo no ejerció ninguna presión para recoger la ofrenda, sino que lo hicieron de buena voluntad. Pero en la carta a los romanos dice de alguna manera que estaban en deuda con esa iglesia porque les mencionó las horribles necesidades de la iglesia de Jerusalén y les enseñó que los santos de Jerusalén habían compartido bendiciones espirituales con ellos en la forma del Evangelio de Cristo. De alguna manera estaban en deuda con aquellos santos quienes habían enviado a Pablo y a otros con las buenas nuevas. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Pablo hace muchas referencias en sus cartas y epístolas a la ayuda a los siervos de Dios. En la carta a los Gálatas lo comparte con estas palabras. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Gratitud hacia la familia. Al principio hemos mencionado que esta G también nos muestra el porqué y a quién debe ir dirigida la generosidad. Y Pablo menciona en la carta a Timoteo explícitamente que nuestra generosidad debe alcanzar también a nuestra familia cuando está en necesidades. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Creo que sobran comentarios sobre lo serio que es ser generosos con nuestra familia. Generosidad con los pobres. Los macedonios no solo estaban ayudando a los creyentes de Jerusalén, sino que estaban ayudando a los pobres. Romanos dice, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Pablo menciona en la carta a los romanos la necesidad de ayuda al pobre. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Ayudad a los hermanos necesitados, practicar la hospitalidad. De hecho, ya lo menciona en el libro de los Hechos, cuando Pablo pone como ejemplo su trabajo duro. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Aún más, Jesús se identifica a sí mismo con los pobres en Mateo 25, cuando les menciona la parábola del juicio final o de las ovejas y las cabras y dice, os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis. Seamos en todo momento agradecidos a Dios y como un ejercicio de alabanza seamos generosos con los pobres, con el sostenimiento de la obra de Dios, con la familia. Y ello resultará en acciones de alabanzas de quienes reciben la ayuda, porque ésta proviene del Señor. Menudo ejemplo de obediencia y de testimonio que queda grabada en las vidas de quien es destinatario de la ayuda, pero que también moldea un corazón de gozo y gratitud a quien tiene el privilegio de poder ser canal de Dios.